Ser podcast. El banquillo. En Hora 25. Con Aimar Bretos. Y con Isabel Vega, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué nos traes hoy? Pues hablamos mucho de la Fiscalía, pero parafraseando a Mariano Rajoy, Sí. ¿Y la europea? Pues de la ¿y Fiscalía. la europea? Ah, que le íbamos a escuchar, no me lo esperaba. ¿Y la europea? Y la europea. La Fiscalía Europea. La Fiscalía Europea, porque lleva 4 años trabajando aquí y sigue siendo, me da a mí, una gran desconocida. Sabemos, la Fiscalía Europea, esto lo he ido aprendiendo yo contando la actualidad, sabemos que afectan, o sea, lleva los temas que afectan a los intereses económicos de la Unión Europea. Claro, pero es que eso les da competencia Claro, sobre eso todo un abanico de crimen prácticamente todo, organizado, que al final es casi todo lo que hacen, crimen organizado de tipo económico. Mm. Ellos a nivel nacional llevan los fraudes en subvenciones, que también tiene mucho que ver con falsificar los requisitos para conseguir fondos europeos, pero también otros temas como la malversación de ese dinero, que puede llegar a afectar a funcionarios que han cometido ese delito. Esa es la razón por la que se quedaron con parte del caso que afecta a Begoña Gómez. Para disgusto de peinado. Efectivamente, unos contratos que se habrían sufragado con fondos comunitarios y la razón por la que intentaron quedarse con la parte de mascarillas del caso Koldo y ahora andan tanteando si es de su competencia también la parte que investiga las obras Me públicas. hace gracia que hables de se lo quedan. O sea, ¿eso cómo funciona? Llega la Fiscalía Europea y dice, este tema me lo quedo. Es que tiene el poder de decidir. Es lo que llaman la avocación. Si ven que en un asunto hay fondos europeos comprometidos, van al juzgado, a la Fiscalía que lo lleva, y ejercen su derecho de avocación, es decir, que se lo quedan por decreto, básicamente. Aquí hay una peculiaridad que no se ve en otros países europeos, porque fuera, si hay conflicto de competencias, decide la propia Fiscalía Europea. Aquí en la ley, en 2021, pusimos salvedades, unos límites a la capacidad esa de quedarse con O asuntos. sea, que en España la última palabra no la tiene la Fiscalía Europea sobre No. si se queda con un caso. ¿no? Eso es. Vale. Aquí, si el conflicto es con otra fiscalía, Sí. por ejemplo con anticorrupción, la última palabra de quién se lo queda la tiene el fiscal general del Estado. Si el conflicto es con un juzgado, el que decide es el Tribunal Supremo, que primero tienes que entregar el asunto. O sea, tú se lo entregas a la Fiscalía luego Europea ya y luego ya protesta. te quejas. Vale. Efectivamente. Y se puede revertir la decisión, que es lo que pasó con el caso Koldo cuando al inicio la Europea veía fondos comunitarios en las mascarillas de Aldama. El Supremo decidió que el asunto siguiese en la Audiencia Nacional porque no estaban en duda en sí los fondos, lo que se había hecho, las mascarillas habían llegado. Si no las mordidas El para tema, conseguir eso. ¿no? Claro, Ya. entonces eso ya excedía ese ámbito. Peinado, por ejemplo, no puso objeciones. Y todo esto de entregó sin más. que la Fiscalía Europea se quede con los casos que considere, esto entiendo que genera fricciones. ¿eh? Mal rollito. Mal rollito. Mal rollito en petit comité. Porque en público y sobre el papel es un debate jurídico. Ahora la Fiscalía Europea está tocando la puerta al caso Koldo, esta vez en el Supremo, preguntando por la financiación de esas obras que están bajo sospecha de haberse adjudicado a cambio de mordidas. El juez de momento solo ha contestado que no consta en la causa si hay dinero comprometido de la Unión Europea. Y ya veremos qué pasa, pero este caso es curioso Sí. porque se abocaría a un caso del Supremo cuando la última palabra la tiene el Supremo. O sea, el Supremo tiene que decidir si la Fiscalía Europea le puede quitar un caso al Claro. propio Supremo. Entonces, bueno... Suerte ahí- a la Fiscalía Europea. Claro. Vale. Pero vamos, que más allá de estas cosas, que es como lo más así mediático, luego los delegados llevan otros muchos asuntos. Al cierre del 24, que Sí. es el último dato disponible, se contaban 2.666 investigaciones activas de la Fiscalía Europea Sí. en los países miembros por un perjuicio económico de 24.000 millones de euros. Eso ya es más del doble de lo que hacían en 2022. Esto estamos hablando a nivel europeo. A nivel europeo. Y en España tenemos... En España, al cierre de 2024, Sí. había 75 investigaciones en curso, Vale. con más de 464 millones comprometidos. Esto es una pasta. Es mucha pasta. La Fiscalía Europea es que lleva los fraudes a fondos de la Unión Europea que superen los 10.000 euros, que bueno, empiezan por poquito, y los fraudes transfronterizos, sobre todo los de IVA, Ya. que rebasen los 10 millones. Ahí estamos hablando de temas que cruzan 2 o más países. Y mira, hay un caso claro de hace poco, que es la operación Marengo Rosso. Ahí han presentado escrito de acusación contra 36 personas y 5 empresas de 8 países. Vale. Esta gente simulaba vender móviles, tablets, tecnología, pero lo hacían moviendo el dinero por empresas fantasma. Vale. Como dentro del espacio común europeo no se paga IVA, el timo estaba en luego ir al Estado y reclamarle el reembolso de ese impuesto. Total,
24.300.000 euros blanqueados en lugares como Singapur del dinero de todos. Y esto lo está llevando a la Fiscalía Europea, que se organiza exactamente como, porque aquí en España sabemos la Fiscalía es muy jerárquica y tal. ¿La Fiscalía Europea cómo es? Esto es una pirámide parecida. Vale. Por pintar la estructura, tenemos un fiscal general europeo, ahora es una fiscal general. El García Ortiz Europea. Sí, la García Ortiz Europea, vale. Que es muy cañera, la nombra el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea a partir de un comité de selección que elabora una lista de candidatos, porque tú te puedes presentar, si reúnes unos requisitos, ellos hacen una lista. Su mandato dura 7 años, no es renovable y solo le puede cesar una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahora es Laura Codruta Kövesi, la cañera. Vale. Su mandato acaba en octubre del año que viene y ya estamos en pleno proceso de selección del sustituto. Han pasado la terna un fiscal delegado europeo alemán, un austríaca, un italiano y un español. Ole. Y el español es llamativo. ¿Quién es? Emilio Jesús Sánchez Ulled, que está recién nombrado en España fiscal de sala coordinador de delitos contra la administración pública, que es una fiscalía de sala de nueva creación. ¿Y tiene posibilidades de salir? Bueno, de momento parece que el favorito es el alemán, pero oye, nunca se sabe. Vale. Estaremos atentos. Estaremos atentos. Eso en la cúpula de la Fiscalía Europea. Y por debajo, que al final entiendo que son los que hacen el curro. Pues tienen un colegio que es el órgano donde se toman decisiones internas, desde nombramientos, también hay debates sobre si se coge un asunto o no se coge, o cómo se aborda, o quién lo lleva, si hay varios países implicados, y ahí participan todos los fiscales delegados de todos los Estados miembros que participan de la Fiscalía Europea. Pero luego se articula en salas, son 15 salas, cada una con 3 fiscales de nacionalidades diferentes, y esto a mí es que me parece muy curioso. Esas salas supervisan el trabajo de los fiscales delegados por todo el territorio en tiempo real. Son como el gran hermano de los fiscales europeos desplegados por Europa. O sea, es un gran hermano que igual pilota 15, 20 asuntos, una sala, y tiene acceso a todo el papel de cada causa. Acceso es que puede tomar decisiones. Acceso es que puede corregir al fiscal delegado en una decisión. Por ejemplo, oye, que voy a retirar aquí la acusación porque yo aquí no veo nada. Le dicen, no, echa un ojo porque aquí, o sea, te corrigen, te supervisan y si ven que algo se atasca, que está tardando más de lo que debería, que hay cosas que no entienden, llaman al delegado para que explique qué está ocurriendo con esa investigación. La Fiscalía Europea lleva esto muy a gala porque dicen que es una garantía de independencia, porque en una sala de 3 fiscales no va a haber ninguno español en la sala que entienda de asuntos españoles. O sea, los asuntos que lleva la Fiscalía Europea sobre España los controla una sala en la que no hay ningún español. En la que no hay ningún español. Vale. Eso ocurre. Y eso tiene que ser así. O sea, eso tiene que ser así. Vale, está cruzado en todos los países. Vale. Bueno. O sea, por ejemplo, ahora hay una sala con 3 fiscales europeos de no sé qué países leyéndose griego, lo que le ha mandado el Supremo alemán, sobre el caso de Koldo, por ejemplo. Ellos tienen acceso. Entonces pueden ayudar al fiscal delegado a rebatirlo o qué argumentos puede dar. O sea, hay una labor ahí como de interlocución, como de supervisión. Esos fiscales europeos cuando lleguen a la página de las chistorras. Es que van a flipar. Van a flipar. Y para recurrir ante la Fiscalía Europea tienes que ir allí a recurrir. Claro, no. Esta gente está en Luxemburgo y no tienes que... El recurso, lo que es la defensa y la gestión diaria de la causa, está en España. Vale. Aquí tenemos una figura que se llama el juez de garantías. En España son jueces de garantías los jueces de la Audiencia Nacional. A ver, pueden ser también del Tribunal Superior de Justicia que toque o del Tribunal Supremo si hay un aforado. Pero vamos, en general son los jueces de la Audiencia Nacional. Vale. Y es la misma persona, por ejemplo, el juez Pedraz, un juez de instrucción de la Audiencia muy conocido. Sí. Pues él es juez de instrucción normal y corriente con la Fiscalía Ordinaria, pero es juez de garantías con la europea y no tiene las mismas funciones, y eso también hace rencillas. ¿En qué se diferencia? El juez de garantías apenas sabe nada de lo que tiene entre manos la Fiscalía Europea. O sea, le dan como una información somerita. ¿Y puede tomar decisiones estoy mirando esa estos información contratos. Justita? Claro, pero es que él no lleva la investigación, que es que ese es el gran cambio de paradigma. Él solo se encarga de ser el árbitro para proteger los derechos del investigado. Entonces, la Fiscalía Europea quiere meter a un tipo en prisión provisional, lo tiene que autorizar el juez. Quiere pinchar un teléfono, tiene que pasar por el juez. Pero ¿y eso lo puede...? Pero quiere analizar unos contratos y lo hacen ellos pero solos. ¿puede tomar la decisión de una prisión preventiva sin conocerse la causa entera? Tiene la lista de indicios, se comunican por decretos, no por autos. Los fiscales pues le pasan un decreto y le dicen a este señor es sospechoso de esto, esto y esto, y tenemos esto y esto y esto. Pero todo eso de las chistorras para llegar a esas conclusiones, el juez no lo tiene. Vale. El juez tiene el decreto que resume lo que la Fiscalía expone. Claro, eso el juez, para un juez acostumbrado a llevar la batuta en una causa, pues esa posición secundaria es complicada de gestionar.
Y si, por ejemplo, son cosas pues como lo estamos viendo en el caso Koldo, el juez del Supremo ordena auditar unos contratos, pues los fiscales europeos lo hacen ellos sin necesidad de pasar por un juez. Ahora, de hecho, tienen unos peritos propios dentro de la unidad de la Fiscalía Europea, porque al inicio es que estaban un poco en precario. Pero muchos tienen, ¿no? Es muy poca cosa. Tenía yo por aquí el dato, 4 peritos en la delegación española. Pero es que les pusieron una oficina que está a 15 minutos en coche del juzgado de instrucción más cercano. Quiero decir, son un poco la hermana pobre. Las cosas como son, con todos los respetos. Ostras, no había un local más cercano, una cosa. Se ve que no. Pero bueno, van creciendo en medios. Ahora ya tienen media docena de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que están como destacados allí en la Fiscalía Europea, que a ver, si piensas que es para 7 fiscales que llevan cada uno varias causas, que son como las que llevan los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, pues hombre, es poca cosa. Y habrá gente que esté pensando, coño, y esto no lo hacía la Fiscalía Anticorrupción. O sea, tenemos una Fiscalía Anticorrupción en España, ¿no? De hecho, es que lo que quieren es imitar su modelo, tener unidades de apoyo potentes. Hay voces que todavía cuestionan la utilidad, pero es que la Fiscalía Europea nace para garantizar, o sea, nace un poco como de desconfianza, porque es para garantizar que se persigue con el mismo celo los delitos contra el patrimonio del Estado que los delitos contra el patrimonio de la Unión Europea, que parece como más lejano. El mayor roce en España es porque su sistema no es el nuestro. O sea, instruyen los fiscales y es otra película. Aquí los jueces. Y a esto nos tenemos que ir acostumbrando, porque más pronto que tarde vamos a llegar aquí, ¿no? Vamos a hacer esa migración al modelo que tiene toda la Unión Europea. Y luego tienen dinámicas muy distintas. Por ejemplo, no existe la figura de la acusación popular, que tantos quebraderos de cabeza da en España. Y aunque la Fiscalía Europea esté trabajando en España y la Constitución española contempla la acusación popular, ahí no existe. No todas sus decisiones se pueden recurrir, que eso desespera un poco a las defensas. Aligera las causas, porque claro, si tú estás contestando permanentemente cada paso del juez, pues eso se demora. Con la Fiscalía Europea pasa menos. O sea, que hay menos dilaciones. Hay menos dilaciones. Es verdad que aquí, con más medios, pues podrían ir más ligeritos en las investigaciones, porque los casos se alargan. Y hay una clave que es muy importante, es la comunicación. O sea, lo que cuentan y lo que no de lo que hacen. Y ya no hablo como periodista, sino como ciudadana. O sea, nosotros en España estamos acostumbrados al minuto y resultado. Y hombre, es verdad que igual es demasiado, pero es que ni tanto ni tan calvo. Es que la Fiscalía Europea no comunica cuando abre una causa, no comunica cuando la cierra. De vez en cuando presenta acusación, una causa grande, como esta que te decía de Marengo Rosso, da una nota de prensa con los 4 datos. 36 acusados, tantos millones de euros. Pero en general se comunica muy poco, porque ellos van con la filosofía que prima en el resto de los estados que participan. Y desde luego está muy lejos. Que no son muy de comunicar, por lo que sea, los europeos del norte. Yo creo que siendo dinero de todos, deberíamos tener un poquito más de acceso a lo que hacen, porque también eso es control del poder. Isabel Vega, mil gracias. Buenas noches. Vosotros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.